Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy vamos a hablar de un curioso y corto ensayo. Ya saben ustedes lo que dicen, lo bueno si breve, dos veces bueno, que es una reflexión muy intensa y muy iracunda. El autor se nota que escribió tal ensayo cabreado y con razón. Y no hablamos de otro que la guerra es una estafa, en inglés The War is Racket, que podría estar perfectamente de actualidad. El autor, que no es ningún don nadie, estamos hablando del militar más condecorado en la historia de los Estados Unidos y del que hasta la fecha, este hombre falleció en 1940, y del que logró ser capitán a edad más joven. Hablamos de Smedley Darlington Butler y su ensayo, como digo, La guerra es una estafa. Tan de actualidad, por desgracia, entonces como hoy. Bien, y este autor lo que hace es, desde dentro, tener en cuenta que fue militar, un militar muy popular y el más condecorado, rajar de la guerra como no está en los escritos, con buen criterio. Básicamente dice que al final las guerras, una de las cosas que dicen, son provocadas, no nos engañemos, son provocadas por dinero, y que la guerra lo que hace es que se enriquezcan unos pocos en detrimento de unos muchos. Él incluso nos ofrece datos de la guerra. Él habla de la guerra mundial, de la Primera Guerra Mundial, aquella que se decía que sería el fin de todas las guerras. Ya sabemos todos después qué es lo que pasó. Y habla de que cuando se declaró la guerra, por una serie de empresas de metalúrgica, empresas incluso de cuero y de todo material que podía ser usado para la guerra, multiplicaron sus ganancias exponencialmente. Y que por tanto las guerras, pues curiosamente, vienen muy bien a estos pequeños grupos de poder, a estas plutocracias, ¿verdad? Que son los que manejan los hilos de la guerra. Toda crisis, o gran parte de las crisis, y la inflación y todas estas cuestiones, preceden a un gran conflicto bélico. La historia está llena de ejemplos, ¿verdad? Y el autor denuncia que envueltas o enmascaradas, mejor dicho, en un falso patriotismo, se empuja a la gente hacia un conflicto que nadie quiere, para que unos pocos, lo mismo de siempre, se hagan más ricos. Y el autor da datos acerca de lo que ganaron una serie de empresas. Al final se fabricaron cosas que nunca se usaron y que ni pensaban usarse. El autor, por ejemplo, señala el caso de las mosquiteras. Se empezaron a fabricar mosquiteras para que los soldados se las pusieran por la noche cuando dormían, cuando en Francia en aquel momento, pues por la temporada no había mosquitos. Y el autor ironiza diciendo que si no se hubiera acabado la guerra hubieran fabricado mosquitos para usar estas mosquiteras. Cosa que me gusta también de este libro es que da las soluciones para que no haya más guerras. Por desgracia, estas soluciones pasan por el control gubernamental, ¿verdad? Una de las cosas que dice que se debería hacer es la siguiente: antes de ir a cualquier guerra, pues se debería de hacer un referéndum entre aquellos que van a la guerra para ver si quieren guerra o no, pero solo en el referéndum participarían aquellos que van a ir directamente a la guerra, no participaría todo el mundo. Y también otra de las soluciones que propone es que los grandes magnates que están al frente de las empresas y los políticos que se van a hacer ricos, que vayan a la guerra también. Ya verá como si se vieran obligados a ir a la guerra, igual no habría tantas guerras. También reflexiona sobre quién paga la cuenta de la guerra.
y obviamente quien la paga, pues ya sabéis ustedes quiénes son, ya lo habrán intuido. Pues lo mismo de siempre. El pueblo que lo paga en vidas destrozadas y en dinero, ¿verdad? A través de un exorbitado aumento de los impuestos para financiar la guerra. Hay otro ensayo también, creo que no hemos hablado, más famoso todavía, que es el ensayo de Henry Thoreau, que expone que subieron los impuestos efectivamente en Estados Unidos para financiar la guerra contra México, en este caso, y que él se negó a pagar los impuestos, se hizo insumiso fiscal y lo metieron en la cárcel, ¿verdad? Así que hasta ese punto puede llegar a la presión estatal para financiar sus guerras. Y también, por último, reflexiona sobre las promesas que no son creíbles de los políticos de que no irán nunca a la guerra. Ponen el ejemplo también de Estados Unidos y el caso de la Primera Guerra Mundial. Cuenta los detalles de una reunión en la que el presidente de los Estados Unidos pues se reunió con varios emisarios de Francia, de Inglaterra, etcétera. Estados Unidos, antes de entrar directamente en el conflicto bélico de la Primera Guerra Mundial, como todos ustedes saben, pues en un principio envió armas, envió equipo y envió otras series de instrumentos necesarios para la guerra. Os va sonando la canción, ¿no? Ahora Europa, en el caso de Ucrania, pues que va cediendo equipo, armamento, etcétera, ¿vale? Os suena la canción, es el primer caso. Y en esta reunión, bueno, pues los emisarios europeos les dijo al presidente de los Estados Unidos que tuviera cuidado, porque si perdían la guerra no iban a cobrar toda esta serie de instrumentos de muerte que le estaban facilitando y vendiendo ni para Dios, ¿verdad? Porque lo financiaron a través de deuda, obviamente. No tenían liquidez suficiente para pagar todo el equipo que necesitaban. Y dejaron entender, dejaron caer, como digo, que si los aliados perdían la guerra, pues Estados Unidos se iba a quedar sin cobrar. Imaginaos lo que puede suponer esto a nivel estatal. Y que era imprescindible que los estados aliados ganasen la guerra para poder empezar a pagar la cuenta, ¿verdad? Así que él verá. Si no entra en la guerra, se quedaría sin cobrar. Así que necesariamente tenían que entrar en la Primera Guerra Mundial, pues para poder recuperar al menos una parte de lo invertido. A través pues de estos armamentos, de esta munición, de estos equipos de campaña, etcétera. A su vez, pues los lobbies armamentísticos presionan al presidente del gobierno para ayudar, entre comillas, a los países aliados a través de su equipo. El gobierno de los Estados Unidos financia a través de los impuestos, en primera instancia, todo este material para después repercutirlo a las naciones que verdaderamente lo están usando. La cuestión es que si las naciones que lo están usando finalmente pierden la guerra, no van a poder pagar este equipo. Pero como vemos, este dinero, ¿verdad?, esta compra de material nunca llega al pueblo. Imaginemos, salvadas las distancias, en el caso de la pandemia, todas las mascarillas, todo el equipo que vendieron los chinos, ¿verdad? ¿Alguien piensa que el último chino de la provincia de Yuan vio un solo euro, un solo dólar de toda la venta de este equipo? Pues no, ese dinero se lo quedaron los mismos. Pues la situación de la guerra es básicamente igual. Ahora muy recomendable, muy cortita, te llena un poco de ira, ¿verdad? Porque ves impotente cómo la historia se repite una y otra vez, ves como los patrones de siempre se siguen repitiendo,
siempre son los mismos patrones y que finalmente, pues una gran guerra, lo único que sirve es para destrozar al pueblo y para hacer más ricos de lo que ya eran a unos pocos, que son precisamente los que la han incitado o la han provocado. Muchas gracias por vuestra atención, no olvidéis suscribiros si os gusta lo que veis y darle a like, que no os cuesta nada y a nosotros nos animáis a seguir subiendo contenido. Muchas gracias y que tengáis una felicísima tarde.